Hey, want to listen to some tunes? ¿Qué tal, público querido? Nosotros somos el equipo Los Venaditos y les vamos a presentar un podcast acerca de por qué va ganando la educación a distancia. Tengo mis compañeros a Yari García y Daniel González. Bueno, yo comenzaré. Mi nombre es Diana Laura y comenzaré hablándoles un poco acerca de este fragmento del libro. Y bueno, comienza que estudios de la educación a distancia, el por qué va ganando la educación a distancia. Nos comienza diciendo que el proceso aprendizaje de los alumnos depende de dos factores. El que debemos conocer, por ejemplo, la institución y los docentes. Por parte de las instituciones, el factor que puede influir pues son la disponibilidad de los recursos tecnológicos que pueden emplear. Pero por parte del docente es este aspecto que influye, que si el profesor está capacitado para implementar las TIC en educación. Pero sobre todo influye mucho para el docente. Y es lo que les comentaba, ¿no? Que depende, por ejemplo, si la institución brinda el poder proporcionar estos aparatos tecnológicos, depende del profesor, de la actitud que tenga, pero sobre todo si está capacitado, ¿no? Por ejemplo, más adelante veremos estas actitudes de algunos profesores que también se les asignan algunos nombres, pero sí es importante resaltar que la actitud del docente implica mucho si se implementa o no las TICs en la educación. Y bueno, también es importante comentar que la aceptación por parte de los docentes implica también el año. Por ejemplo, la mayoría de la población docente o joven puede implementar las TICs con más facilidad ya que están más familiarizados con ellas. Y también por lo contrario, hay docentes que son de otras generaciones que se les complica un poquito más. Un ejemplo puede ser durante la pandemia, en cómo algunos profesores se adaptaron más y a otros les costó un poquito de más trabajo. Hay algunos tipos de maestros y vamos a comenzar con los innovadores. Estas tienen dos categorías. Los primeros son los incondicionales o llamados tecnófilos. Ellos son seguros de sí mismos y son muy entusiastas. Ellos implementan las TICs pensando que pueden resolver problemas ante la humanidad. En muchas ocasiones son los que tiran de la innovación y en otras pueden llegar a la exageración y al absurdo. Suelen actuar sin demasiados argumentos y en ocasiones podrían rayar el fanatismo tecnológico. El segundo son los críticos, ya estos te hablan de las ventajas y de las desventajas que pueden tener las TICs. Estos argumentan sobre qué tecnologías, para qué objetivos y competencias a alcanzar. También estudian de forma crítica sobre el cómo, por qué, para qué, el cuándo y en qué secuencia de las TICs que se proponen utilizar. Los siguientes son los pragmáticos, que son aquellos que implementan mucho el software y el hardware y se fían y argumentan a su favor. Estos fácilmente se convierten en consejeros de los demás colegas, tareas que suelen realizar con gusto, que son como los que le ayudan a los profesores y así. Los siguientes son los desencantados, que estos están con la ilusión de que van a usar las TICs y todo eso, pero terminan desilusionados, decepcionados, contrariados, porque quieren y no pueden, dada la dejadez de la institución en cuanto a su disponibilidad de estos recursos o la propia organización y cultura del centro. Yo soy Yarixia García Gómez. Hola, ya como muchos me conocen, yo soy Daniel González y yo les voy a hablar sobre otro tipo que son los resistentes, o mejor conocido como tecnófobos. Estos se dividen en 5 tipos, que son los sin razones. Estos rechazan indiscutiblemente la implementación de las TICs. O sea, estos nunca van a usar ningún medio de tecnología o algo implementando sobre las TICs. Después de ahí le siguen los críticos,
que estos rechazan a las TICs, pero implementando criterios a su favor. O sea, ya estos no solamente van a rechazar nada más porque sí, estos ya van a implementar o van a argumentar el por qué no utilizan sus TICs. Después le siguen los desconfiados. Esto puede ser que debido a una falla en su implementación de las TICs sean pesimistas ante esto. Esto nos puede decir que muchos maestros no saben manejar muy bien las TICs y al intentar manejarla pues se les complica o tuvieron alguna mala experiencia y por eso no implementan mucho las TICs, ya que dicen que fallan o que tienen muchos problemas, como serían otras técnicas. Después le siguen los indiferentes. Estos se muestran apáticos, se hacen como si no afectara esta implementación de las TICs hacia la educación. O sea que estos dicen que no se necesita implementar las TICs para poder tener una buena educación, que seguir con los métodos tradicionales que se siguen teniendo sin implementar ningún tipo de TICs. Y por último siguen los ignorantes. Estos no conocen y no se preocupan por estar al tanto de la educación, que se muestran negativos al querer implementar las TICs en la educación. O sea, esto, pues, como lo dicen, ¿no? Son ignorantes. Esto simplemente por no conocer nada sobre las TICs dicen que son malas, que no sirven para nada para la educación, que no, simplemente nada más no sirven. Pero bueno, hasta aquí ha sido otro episodio más sobre nosotros, sobre la educación y la implementación en las TICs. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en otro episodio. Gracias.